Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Continuamos con el módulo 2, Desarrollo Vital. Escuela de Mapadres. Cognoscitivo, capacidad de conocer, usar las facultades mentales para tener conciencia o noción de las cosas que nos rodean. Esta información es de carácter de orientación. Los procesos de cambio entre una etapa y otra dependen mucho de ciertos factores: ambiente circundante, crianza, cuidados, temperamento, personalidad, entre otros. Que un niño o una niña se tarde más en la adquisición de un logro no siempre es indicador de que algo esté mal. Ante cualquier duda, siempre puedes consultar a tu profesional de la salud. En el video de desarrollo cognitivo de 0 a 3 años, hablábamos de que para esta edad ya se ha desarrollado la función semiótica o simbólica, la que permite el uso de símbolos o representaciones mentales a las que se les puede atribuir un significado, por ejemplo, palabras, números o imágenes. Según Piaget, los símbolos o representaciones mentales permiten a niños y niñas recordar y pensar en cosas que no están físicamente presentes. Además, Piaget da cuenta de ciertas conductas que son propias de la función semiótica, como podemos encontrar la imitación diferida, que es una conducta de imitación. Por ejemplo, el padre barre y luego el niño va y copia al padre barriendo también. El juego simbólico, el habla lingüística, también el dibujo, la imagen mental y los recuerdos. Esta etapa de desarrollo cognitivo que prosigue a la sensoriomotora se llama preoperacional según Piaget y transcurre entre los 2 y los 7 años. Se caracteriza por el uso de la función simbólica. Sin embargo, aún no pueden realizar ciertas operaciones mentales lógicas que requieren mayor nivel de abstracción, por ejemplo, resolver problemas matemáticos. Esto ocurrirá en la siguiente etapa que se llama operaciones concretas, que comienza a partir de los 7 años. El progreso del pensamiento simbólico se acompaña con una comprensión cada vez mayor del espacio, la causalidad, las identidades, la categorización y el número. Algunas de estas capacidades comienzan a aparecer al inicio de esta etapa, pero no se consolidarán sino hasta la etapa de las operaciones concretas. Estos son algunos avances cognitivos que suceden durante la etapa preoperacional. Uso de símbolos. Los niños no tienen que estar en contacto sensoriomotor con un objeto, persona o evento para pensar en él. Pueden imaginar que objetos o personas tienen propiedades distintas de las que en verdad poseen. Comprensión de identidades. Saben que las modificaciones superficiales no cambian la naturaleza de las cosas. Comprensión de causa y efecto. Se dan cuenta de que los sucesos son motivados por ciertas causas. Capacidad para clasificar. Organizan los objetos, las personas y los eventos en categorías significativas. Comprensión de número. Pueden contar y trabajar con cantidades. Empatía. Pueden imaginar cómo se sienten los demás. Teoría de la mente. Son conscientes de la actividad mental y del funcionamiento de la mente. En relación a los aspectos inmaduros del pensamiento preoperacional, encontramos como principal característica la centración, que consiste en enfocarse en un solo aspecto de la situación e ignorar el resto. Es por eso que niños y niñas de esta etapa no pueden llegar a conclusiones lógicas, porque no pueden ver varios aspectos de la situación al mismo tiempo, no logran descentrarse. La centración se puede observar en las limitaciones del pensamiento a esta edad en lo que concierne a las relaciones sociales y físicas. Podemos observar la centración, por ejemplo, cuando un niño en dos vasos que son iguales piensa que el suyo tiene menos jugo que el de su compañero, siendo el suyo alto y delgado y el de su compañero bajo y ancho. El niño se está centrando en solo un aspecto, por ejemplo, que el suyo es delgado y el de su compañero es ancho, en vez de considerar también la altura para dar cuenta de que ambos tienen la misma cantidad de jugo. Otra forma de centración es el egocentrismo. Esto lleva a que estén concentrados e inmersos en su propio punto de vista y no puedan considerar el de otra persona. Creen que el universo gira alrededor suyo. Por ejemplo, Juan cree que su abuelo está enfermo porque tuvo malos pensamientos.
También la imposibilidad de entender la conservación es otro caso de centración. Durante esta etapa no pueden comprender que dos cosas permanezcan igual aunque su apariencia se altere, siempre y cuando no se elimine o se añada algo. Por ejemplo, hay dos hileras conformadas por la misma cantidad de objetos. Si en una de las hileras damos más distancia a los objetos, haciéndola parecer más larga, el niño o niña va a pensar que hay más objetos en esa hilera que es más larga. La irreversibilidad es otro aspecto que obstruye la capacidad para conservar. La irreversibilidad es no entender que una acción o operación puede hacerse en dos o más direcciones. Por ejemplo, cuando hablábamos de los vasos largo y delgado o ancho y bajo del mismo volumen, además de estar centrados considerando un solo aspecto, el ancho o la altura, lo que hace que piensen que hay más o menos agua, el niño o la niña no pueden imaginar que cuando se pasa el agua de un vaso a otro vaso, se puede realizar la acción al revés, es decir, volver a pasar el agua al primer vaso, lo que les permitiría darse cuenta de que hay la misma cantidad de agua. Niños y niñas con pensamiento preoperacional piensan como si estuvieran viendo una muestra de diapositivas con una serie de marcos estáticos. Se enfocan en cada etapa del cambio sin reconocer la conexión y la transición que hay entre cada etapa. Otros aspectos inmaduros del pensamiento preoperacional son: razonamiento transductivo. No usan el razonamiento deductivo o inductivo. Saltan de un detalle a otro y ven causalidad donde no existe. Por ejemplo, Luis se portó mal con su hermana y luego ella se enferma. Luis cree que se enfermó por su culpa. Egocentrismo. Suponen que las demás personas perciben, piensan y sienten igual que ellos o ellas. Animismo, es decir, que atribuyen vida a objetos inanimados. Incapacidad para distinguir la apariencia de la realidad. Por ejemplo, Juan tiene una esponja que para él parece una piedra y por lo tanto, según él, es una piedra. En lo que concierne al conocimiento que niños y niñas tienen sobre cómo funciona la mente, las investigaciones dicen que entre los 3 y los 5 años, los niños ya reconocen que el pensamiento ocurre dentro de la mente. Que éste puede tratar de cosas reales o imaginarias, que alguien puede estar pensando una cosa mientras mira algo o hace algo distinto, que alguien que tenga los ojos y los oídos tapados puede estar pensando en un objeto, que alguien que parece pensativo es probable que esté pensando, y que pensar es diferente a ver, tocar, oler, conocer. El tener una teoría de cómo funciona la mente permite la cognición social, esto es, entender que otros tienen sus propios estados mentales. La cognición social acompaña a la disminución del egocentrismo y al aumento de la empatía. A partir de los 3 años ya se dan cuenta que si las personas obtienen lo que quieren, se ponen felices, y que si no lo obtienen, probablemente se pongan tristes. A los 4 años ya empiezan a darse cuenta de que las personas tienen creencias, y que estas creencias condicionan sus acciones. Esto permite caer en cuenta de que las personas pueden tener falsas creencias y además también pueden engañar. A los 3 años, debido al egocentrismo, tienden a creer que todos piensan igual que ellos y tienen sus mismas creencias y les resulta muy difícil pensar que están en lo incorrecto. Ya a los 4 años comprenden de que las personas pueden tener diferentes puntos de vista sobre un mismo suceso y por lo tanto tener diferentes opiniones o creencias al respecto. Sin embargo, será para los 6 años cuando frente a un mismo suceso se den cuenta de que dos personas pueden interpretarlo de manera diferente. En cuanto a la distinción fantasía y realidad, entre los 18 meses y los 3 años distinguen entre una cosa imaginada y la realidad. A los 3 años comprenden la diferencia entre un perro real y un perro en un sueño. A su vez, pueden distinguir algo invisible, como el aire, de algo imaginario. También pueden fingir y reconocer cuando otra persona lo hace. También saben que simular es intencional y pueden reconocer la diferencia entre hacer algo y simular que se hace. El pensamiento mágico, es decir,
Creer que ciertos sucesos responden a acontecimientos fantásticos o sobrenaturales es la respuesta común para niños y niñas que carecen del conocimiento para explicar estos detalles. También les permite regocijarse en su imaginación y jugar, por ejemplo, a los amigos imaginarios. El pensamiento mágico comienza a desaparecer dentro de los 5 y 6 años. Según Piaget, entre los 5 y los 6 años, niños y niñas pueden comprender la diferencia entre lo que algo aparenta ser y lo que realmente es. Esto es, entre apariencia y realidad. Debemos tener en cuenta que algunos niños reconocen el funcionamiento de la mente y la distinción entre realidad e imaginación mucho más temprano que otros. Otra distinción importante en la niñez temprana es el incremento de los niveles de atención, rapidez y eficiencia con los cuales se procesa la información. Además, comienzan a formarse recuerdos de larga duración, aunque estos recuerdos tienden a centrarse en los detalles de un suceso, los cuales se olvidan con facilidad en vez de centrarse en lo esencial. Su escaso conocimiento del mundo puede hacer que no adviertan aspectos importantes de un suceso, por ejemplo, dónde y cuándo ocurrió, lo que les ayudaría a refrescar un poco la memoria. En lo que respecta al lenguaje, entre los 3 y los 6 años, los niños y niñas realizan rápidos avances sobre lo que respecta a sintaxis, vocabulario y gramática. Según un estudio de Estados Unidos, a los 3 años el niño promedio reconoce entre 900 y 1000 palabras. A los 6 cuenta con un vocabulario expresivo de más de 2600 palabras, pero entiende más de 20.000. A los 3 años comienzan a usar plurales, posesivos y el tiempo pretérito. A su vez, reconocen la diferencia entre yo, tú y nosotros. Pueden responder y preguntar a qué y dónde, aunque los por qué y los cómo les resulta más difícil. Sus oraciones suelen ser cortas y simples. Quiero ir al parque. Suelen omitir artículos, pero también pueden agregar preposiciones, adjetivos o adverbios. Entre los 4 y 5 años, las oraciones contienen alrededor de 4 a 5 palabras y pueden ser declarativas, yo soy una buena persona, interrogativas, ¿por qué el perro está comiendo? Pueden ser negativas, no quiero esto, imperativas, hace esto. Con frecuencia enganchan oraciones en narrativas que se alargan. Y luego, y entonces, y su comprensión aún puede estar un poco inmadura. Por ejemplo, si una madre le dice a su hijo, puedes ver televisión y después recoger los juguetes, puede procesar la idea entendiendo en el orden en que su madre lo dijo. Así que podría ver la televisión y después recoger los juguetes. Entre los 5 y los 7 años, el habla comienza a parecerse más a la adulta. Las oraciones se vuelven más largas y complejas. Empiezan a utilizar conjunciones, preposiciones y artículos. Emplean oraciones compuestas y complejas y pueden utilizar todos los aspectos del habla. Pero aún debe dominar muchos puntos sutiles del lenguaje. Además, es común que cometan errores porque no conocen todas las excepciones a las reglas de la lengua. Y cuando aprenden una, la sobregeneralizan y la utilizan en palabras que quizá no va. A medida que los niños y niñas aprenden las capacidades que van a necesitar para traducir las palabras escritas en habla, también aprenden la importancia de la escritura al momento de querer comunicarse. Todos los avances en esta etapa son importantísimos para nuestro ser adulto. Por eso es emocionante ver cómo se van afianzando y adquiriendo todos estos procesos cognitivos que hoy en día utilizamos de manera natural. Gracias por acompañarnos en este módulo en el que vimos desarrollo cognitivo. Los esperamos en el próximo video. Hasta luego.